¿Por dónde empezamos? El 6 de diciembre del 2015, la oposición gana las elecciones de la Asamblea Nacional con algo más de 14 millones de votos, lo que le da unas 2/3 partes de los escaños. Con esta mayoría, la Asamblea podría pasar leyes y aprobar presupuestos a pesar de que toda la bancada chavista votara en contra. Es importante destacar porque esta elección sí es legítima y las que veremos a continuación dejan de serlo. La Unidad Venezolana, grupo contrario al chavismo, se organizó como nunca antes pudo. Había testigos de la unidad en casi todas las mesas electorales y, aunque en muchas ocasiones la Guardia Nacional y los partidarios del PSUV intentaron sacarlos del conteo de votos, había tanta gente apoyándolos que fue casi imposible hacer trampa. Como esta nueva asamblea no le convenía al gobierno de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, que había sido nombrado en su totalidad por la anterior asamblea chavista, decide imputar las elecciones de 4 diputados, los de Amazonas, para iniciar una investigación por una supuesta compra de votos que hasta hoy no se ha aprobado. La asamblea, al reclamar lo absurdo de esto, es considerada que entra en desacato por parte del TSJ, por lo que el gobierno les quita todo el dinero, ni para comprar agua, ni pagar la luz, y menos pagarle a los diputados. Y a pesar de esto, siguen legislando. Poco después, en abril del 2016, se recolectan las firmas que la Constitución contempla para pedir un referéndum revocatorio sobre Nicolás Maduro. Pero el Consejo Nacional Electoral, también escogido a dedo por la anterior asamblea chavista, suspende el proceso. Como Maduro aún necesitaba una asamblea que le aprobara sus endeudamientos por decreto presidencial 2830 del 1 de mayo del 2017, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente de una manera absolutamente inconstitucional e ilegal. Esta Asamblea Constituyente fue elegida el 30 de julio del 2017 mediante unos comicios claramente viciados. A tal nivel que incluso Antonio Mujica, representante de Smartmatic, la empresa a cargo del sistema electrónico de votación, advirtió haber detectado una gran diferencia entre los votos escrutados y los anunciados por el CNE. Hicieron trampa, hablando en criollo. Esta misma Asamblea Constituyente, el 23 de enero del 2018, ordena realizar las elecciones presidenciales anticipadas, pese a que no entra en sus capacidades hacerlo, sino en las del CNE, que ya sabemos que no es independiente tampoco. Además de ser ilegales por la forma en cómo se convocaron, las elecciones presidenciales de 2018 son fraudulentas e inconstitucionales por varias razones. El gobierno eliminó partidos políticos. Se inhabilitaron candidatos a dedos por pura conveniencia de Maduro. Hubo cambios en centros electorales que favorecen ilegalmente al chavismo. Hubo cambios en el padrón electoral. No fue revisado ni actualizado el registro electoral. No se permitió los cambios de centros electorales por los mismos electores nacional e internacionalmente. Es decir, si usted se mudó de ciudad o país, el gobierno no le permitió actualizarse, simplemente para hacer casi imposible su voto. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral declara reelecto a Nicolás Maduro. La comunidad internacional rechazó estas elecciones y poco a poco los gobiernos fueron enviando comunicados advirtiendo que las desconocían. No olvides este punto porque es muy importante para lo que está pasando en 2019. A esta crisis política hay que sumarle las crisis económicas y la hiperinflación en la que el gobierno chavista sumió a Venezuela, incluida la negativa de recibir ayuda humanitaria del exterior porque, según Maduro y su grupo, en Venezuela no hay ninguna crisis. Recuerda, si estás preocupado por cómo vas a hacer para comer o conseguir una medicina, no te puedes ocupar de ir contra el gobierno. No es casual esto. En este punto, ¿qué otra opción democrática tenía Venezuela? Ahora sí, llegamos a enero del 2019. El 5 de enero de 2019, iniciando un nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional nombra la Junta Directiva presidida por Juan Guaidó. En este punto, la Asamblea es la única autoridad realmente electa por los venezolanos. El 10 de enero de 2019 inicia el nuevo periodo presidencial, por lo que se debe juramentar al nuevo presidente. La Constitución deja claro que para que esto suceda se deben cumplir 3 condiciones mínimas. La primera, efectuarse previamente una elección presidencial válida, que ya sabemos que no pasó. La segunda, tomar posesión del cargo de presidente de la República prestando juramento ante la Asamblea Nacional, que tampoco sucedió. Y la tercera, a fin de prestar el juramento y asumir el cargo, debe presentarse personalmente el día 10 de enero del 2019 ante la Asamblea Nacional. Y como ven, esto tampoco pasó. Por lo tanto, esta juramentación no era válida. Al no ser válida, ¿qué es? Una usurpación del cargo. Nos queda claro que al usurpador del poder, Nicolás Maduro, todo su gobierno se convierte en de facto,
ya que no solo avalan un acto ilegítimo e inconstitucional, sino que al ser escogidos por Maduro, los miembros del gabinete, Fuerzas Armadas, Fiscalía y demás pasan también a ser ilegales. Cuando escribieron la Constitución en 1999, los legisladores no contemplaron el hecho de que alguien podía robarse las elecciones y que no iba a haber ni un poder independiente que las imputara. Haciendo lo que se puede con las leyes que tenemos, lo más cercano es declarar que hay una falta absoluta, pues si Maduro ganó por trampa, es una de las interpretaciones que los juristas le dan a la ley. Eso lo contempla el artículo 233 de la Constitución, por lo que al haber falta absoluta del presidente electo, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión, el nuevo presidente o presidenta se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora ya vamos viendo por dónde viene la cosa. El 23 de enero de 2019, habiendo sido realizadas diversas concentraciones nacionales e internacionales en apoyo a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se juramenta para cumplir con el mandato constitucional de asumir el rol de presidente encargado, también comprometiéndose a resguardar los bienes y activos de la nación, es decir, impedir que el chavismo se siga robando el dinero de los venezolanos en nombre del gobierno, ordenar las acciones de ayuda humanitarias y acordar la amnistía por la recuperación del Estado de Derecho y la democracia. No fue una autoproclamación. Juan Guaidó asumió un rol consagrado por la Constitución para casos como estos, para poder, de una vez por todas, comenzar a hacer cumplir las leyes venezolanas y sacar a Venezuela de la crisis que los gobiernos chavistas crearon. Este hecho dio la vuelta al mundo y, como ya habíamos mencionado, antes que la comunidad internacional no había reconocido las elecciones maduristas, no validó tampoco su juramentación presidencial, a la par de reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente encargado. Algunos países y organizaciones que reconocen el mandato del presidente interino de Venezuela son Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, España, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Y para los que creen que Estados Unidos solo reconoció a Guaidó como presidente encargado para quedarse con nuestro petróleo, les recordamos que ya el chavismo embargó a Venezuela con China y Rusia. Nos dejaron debiéndoles todo el petróleo a ellos para que la cúpula madurista pudiera seguirse robando el dinero del pueblo. Solo basta ver las filtraciones de las cuentas en Suiza. De los 3 países que escondieron más dinero en Suiza, el tercero es Venezuela, 13.4 millones de dólares. No tengas miedo de emocionarte, de esperanzarte. Sí, está sucediendo. Por fin. No será rápido, no ha sido rápido. Esto es algo que se lleva trabajando desde hace años. Es el momento para que la sociedad civil, la iglesia, los gremios, los estudiantes, todos los venezolanos nos unamos más que nunca. Somos invencibles cuando estamos unidos.